gobernamos el campo con una paz absoluta y con tenerlo todo bajo control. Pero, bueno, en los documentos que traemos a este análisis a fondo de hoy, nos topamos con una anécdota rural que, o sea, parece sacada de una comedia de enredos total. Ya, totalmente. Y resulta ser una clase magistral sobre la empatía, aunque no lo parezca de entrada. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco estas fuentes para entender cómo ese descontrol emocional puede volvernos completamente ciegos ante las necesidades de los demás. Exacto, porque, a ver, es un relato fascinante. Tenemos a dos protagonistas principales. Por un lado está Victorina, que es una burra de pueblo, súper famosa por ser dócil y muy lista. Y por otro lado tenemos a Antonio. Claro, Antonio, que es un hombre ciego que conoce a la burra de toda la vida, y el conflicto arranca con una premisa que es tremendamente humana. Tenemos dos planes vitales que de repente chocan de frente. Eso es, porque Antonio lo único que busca es dar un paseo tranquilo, sin más. Pero resulta que Victorina acaba de encontrar pareja y, claro, está rebosante de felicidad. Pensar en la mezcla da hasta vértigo. Una burra enamorada hasta las trancas bajo las riendas de alguien que solo quiere paz y tranquilidad. A ver, era la receta perfecta para el desastre absoluto. Madre mía. Es que al montarse Antonio la burra, suelta un rebuzno atronador y sale disparada como un cohete. O sea, visualizar la escena es tremendo, porque es literalmente como subirse a un coche deportivo sin frenos. Un deportivo sin frenos y con el volante controlado única y exclusivamente por un pico de hormonas brutal. Tal cual. Y claro, Antonio el pobre se agarra al cuello del animal como si fuera un tronco. Y va gritando que a ver que aunque no ve, vaya si nota la velocidad a la que van. Es que ahí, justo ahí, reside la comedia inicial de la historia. Nace de una desconexión brutal entre dos estados que son totalmente incompatibles. Sí, claro. La euforia por un lado y el terror por otro. Eso es. Tienes la euforia ciega de la burra que va a lo suyo y frente a eso la vulnerabilidad física extrema del jinete. Ese contraste genera un motor de tensión fabuloso. Y fíjate que eso es exactamente lo que nos pasa a las personas en el día a día. Ese subidón hormonal de Victorina es idéntico a, no sé, a cuando un proyecto nuevo o una nueva relación nos absorbe tantísimo que arrastramos sin piedad a quienes dependen de nosotros. Totalmente de acuerdo. Y claro, con esa falta de frenos en la burra, el desastre era inminente. El río fue literalmente el único muro de contención posible. Es que Victorina frena en seco justo en la orilla y Antonio sale volando. ¡Paf! De cabeza al agua. Y ahí es cuando arranca todo este humor físico que es muy de dibujos animados. Sí, es muy de comedia slapstick. Porque Antonio sale del agua completamente empapado, empieza a tropezar con las piedras e incluso llega a confundir a un pato con su sombrero. Y le pide ayuda a un espantapájaros creyendo que es un vecino del pueblo. A ver, hay algo casi cruel en lo gracioso que resulta todo esto. Porque tenemos a un hombre ciego, muy vulnerable y en un peligro real. Pero es que es imposible no reírse. Es inevitable. Pero, oye, hay un motivo psicológico para eso. ¿Por qué la historia se recrea tanto en lo absurdo en lugar de tratarlo como una tragedia? Pues porque el humor absurdo actúa como un mecanismo de defensa brillante. O sea que al reírnos le quitamos hierro al asunto, digamos. Exactamente. Al categorizar la experiencia como ridícula en lugar de traumática, el cerebro frena la respuesta de pánico de golpe. Convierte el miedo en una simple anécdota manejable y eso desdramatiza el accidente. Y muestra una inmensa resiliencia por parte de Antonio, porque cuando finalmente lo encuentran en el río, en lugar de estar furioso o montando un pollo, dice con mucha sorna que estaba buscando a una burra enamorada. Qué bueno. Pero claro, aquí alguien podría pensar que igual estamos romantizando un poco la negligencia. Ya, eso pensé yo al leerlo. Al final este hombre casi se ahoga por culpa de un animal totalmente descontrolado. Parece mucha filosofía barata para alguien que acaba chorreando agua sucia. Podría parecerlo, desde luego. Pero esa actitud es precisamente la herramienta que le permite perdonar poco después. Al no aferrarse a la ira, prepara el terreno psicológico para la reconciliación. Y la reconciliación es preciosa, porque cuando el pueblo por fin encuentra a Victorina embobada con su pareja la burra, demuestra una inteligencia emocional que sorprende muchísimo. Sí, es increíble. Al oír la voz de Antonio, baja las orejas al instante y le apoya el hocico en el hombro. Como si sintiera la culpa del arrebato y estuviera pidiendo perdón. Antonio la acaricia, pero bueno, no es ingenuo, ¿eh? Establece una regla clarísima a partir de ese momento. Dictamina que nadie la monte cuando está emparejada.
Porque, a ver, es mucho mejor esperar un día que acabar bañándose vestido en el río. ¡Qué gran verdad! Esa es la lección práctica y directa de todo este asunto. De hecho, los documentos recogen una rima final clásica de las fábulas, diseñada como un recurso mnemotécnico. Sí, para fijar la idea en el cerebro. La rima dice, si corres sin razón, acabarás dándote un chapuzón. Es genial, porque nos demuestra que la paciencia y el cuidado siempre ganan a las prisas impulsivas. Así que fíjate cómo esta anécdota rural tan sencilla, llena de tropiezos y espantapájaros, termina siendo un tratado profundo sobre el control de impulsos. Nos enseña que para que cualquier viaje sea seguro, todas las partes tienen que compartir el mismo ritmo. Y ser plenamente conscientes del otro. Es facilísimo dejarse llevar por la emoción propia y, bueno, ignorar por completo a quien viaja de copiloto a nuestro lado. Lo que deja en el aire una reflexión fundamental para quien nos escucha. Cuando la euforia, la pasión o la simple inercia aceleran el ritmo en el día a día, ¿a quién corremos el riesgo de lanzar accidentalmente al río por no prestar atención a quienes viajan a nuestro lado? Grabación de la